¿Verdad? Y estamos retomando en esta semana el precioso libro de Éxodo. El libro de Éxodo, hoy nos vamos a tomar un pasaje del capítulo 22, los primeros 15 versículos del capítulo 22. Recuerda, siempre hemos dicho, hemos estado estudiando, ¿verdad? Capítulo a capítulo desde Génesis, hace ya 1 año y medio, más de 2 años, ¿verdad? Que tenemos estudiando el libro de Génesis y ahora el libro de Éxodo, ¿verdad? Y ahora el Señor nos ha dado un tiempo en donde podamos recibir, ¿verdad? De una manera especial, ¿verdad? Pausada estas instrucciones. Cuando llegamos ahí, cuando llegó el pueblo de Israel a ese monte, al Sinaí, a recibir de parte de Dios la instrucción, la manifestación de ese Dios santo que quería hacer de su pueblo un pueblo santo, un pueblo instruido por Él, un pueblo dependiente de ese poder que les había sacado de esa esclavitud, de esos 400 años de esclavitud, y que los había llevado, ¿verdad?, con su mano de poder y con su brazo extendido a este lugar santo, en donde estaba manifestando esta santidad, ¿verdad?, a través de esta expresión de Dios, de su característica, de su carácter, ¿verdad? A través de los 10 mandamientos que vimos en Éxodo 20, en el capítulo 20, ¿verdad? Algo que definitivamente pues nos pone en temor, en un temor que aleja a veces, ¿verdad?, que nuestra carne, viéndonos ante ese nivel de santidad de Dios, en nuestras fuerzas podemos alejarnos de Él, atemorizarnos. Pero el Señor es bueno, le dice, no teman, ¿verdad? Les decía a través de Moisés en ese versículo 20 del capítulo 20, no teman, porque para probaros vino Dios, para que mi temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dependemos de ese precioso temor de Dios. No de ese temor a Dios que nos aleja, sino de ese temor de Dios que ha comprado nuestra vida y que nos acerca a Él, que nos permite estar cerca de Él. Esa presencia de Dios, ese entendimiento de que es su poder, su palabra, su espíritu el que nos permite caminar en este desierto, ¿verdad? En esa santidad que Dios quiere para llevarnos a esa promesa que el Señor nos ha hecho como pueblo, como hijos de Abraham, porque le hemos creído, de esa promesa, de esa vida eterna, de esa tierra prometida, que fue porque Él pues lo prometió y lo cumplió, y fue el pacto que el Señor hizo con Abraham, y fue un pacto unilateral, ¿verdad? Un pacto en donde dijo, no va a depender de Abraham, va a depender de la fidelidad de Dios, y en ese pacto caminamos todos, ¿verdad? Pues santificándonos, lavándonos por medio de la instrucción de su palabra, y seguimos en este proceso, ¿verdad? En este proceso en donde el pueblo los acercó y los puso, todos estos mandamientos de Dios los tenía que hacer prácticos para su pueblo. Estaba formando esta nación, la nación de Israel se estaba formando y estaban caminando en este desierto para establecerse como nación en la tierra que les iba a dar, y tenía que instruirlos en este caminar, tenía que instruirlos de una manera práctica para que puedan manifestar una justicia que iba por encima de esas leyes o justicias de los pueblos de los que fueron esclavos, ¿verdad? Y que manifestaran una justicia perfecta, una justicia que sea santa, ¿verdad? Que podamos ser, que puedan ser ese pueblo de Dios, ¿verdad? Como ese tesoro escogido de Dios, como ese especial tesoro que les había dicho, ¿verdad? Como esa nación santa. Y como les decía Pedro después también en 1 de Pedro, ¿verdad? Que nosotros somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de esa esclavitud, de las tinieblas, y nos llevó a esa luz admirable. Él quiere transformar nuestras vidas para que manifestemos a través de su instrucción, a través de su palabra, una nueva creación, ¿verdad? Lo veíamos hace algunas semanas que el Señor produce que nosotros nos despojemos del viejo hombre, ¿verdad? Que quitemos de ese viejo hombre que está viciado en los deseos engañosos de la carne, y que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente para vestirnos del nuevo hombre, la nueva creación de Dios que hay en nosotros, que es creado por Él. ¿Y en dónde fue creado y cómo lo mantiene? En la justicia y santidad de la verdad, ¿no? Eso dice Efesios 4. Y entonces en eso estamos, en ese proceso, todos como iglesia, como pueblo, santificándonos, ¿no? Despojándonos, renovando nuestra mente, vistiéndonos del nuevo hombre que es creado según Dios, ¿verdad? Cuando leemos en Efesios 2, ¿verdad? Cuando dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces entendemos que somos hechura
suya, ¿verdad? Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Y estando en Cristo Jesús, estamos creados para buenas obras, como propósito, como manifestación, no como requisito. Las buenas obras son la manifestación de la presencia de Cristo en nuestras vidas, para las buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Ese es nuestro caminar, esa es nuestra santificación. Poder caminar en algo que es imposible solamente en ese poder de Dios, en ese temor que está delante de nosotros que nos impide, ¿verdad?, caer en una práctica de pecado que antes lo hacíamos. Y ahora vivimos en esa naturaleza nueva, ¿verdad?, para que podamos serle agradables a Dios, en esa fe, en ese regalo de Dios. Ese es el regalo que Él nos ha dado y es lo que nos habilita a caminar agradables delante de Él. Y así lo hacemos semana a semana, recibiendo esta instrucción. Después del decálogo del mandamiento, el pueblo venía atemorizado, les decía, bueno, van a levantar un altar en donde no pongan nada de ustedes, ¿verdad? Va a ser un altar de reconocimiento que toda la obra es de Dios, y les empezó a dar unas instrucciones, ¿verdad?, para que este pueblo se ordene y camine en orden en las diferentes situaciones que se iban presentando. Recuerdan que eran muchos millares de gentes que caminaban en el desierto, que tenían muchas circunstancias que tenían que ver cómo lo veía Dios y cuál era la instrucción que Dios les daba para solucionar los problemas o las situaciones que se les presentaban en este caminar. Y ahí estaba Moisés, recuerdan capítulos anteriores, cuando él estaba solucionando los problemas, se sentaba delante del pueblo y venían delante de él para buscar el consejo, en donde su suegro pues le dijo, pues te vas a desgastar, ¿no? Y va a ser una tarea imposible, pues nombra a los jefes de los miles, de los cienes, de los 50, de los 10, para que puedan dar el consejo que el Señor le iba a dar a Moisés, y que los asuntos graves, difíciles sean trasladados a Moisés. Y así se fue ordenando el pueblo, y así se fueron dando diferentes situaciones que Dios mismo estaba instruyendo a su pueblo. Así que seguimos en esos capítulos de instrucción, en este tema de estas semanas, de estos capítulos, que son las instrucciones para su pueblo, las instrucciones que Dios daba para el pueblo de Dios, para este caminar hacia ese destino que el Señor tenía preparado, que era esa tierra prometida. Entonces tenían que ser instruidos en la justicia de Dios, ¿verdad? Y teníamos como objetivo, vamos a mantener el objetivo de la semana antepasada que vimos el capítulo 21, y es de ceñir nuestro entendimiento, que nuestro entendimiento sea ceñido, ¿verdad?, adaptado a la justicia de Dios. Él es nuestro Hacedor, nuestro Señor, nuestro Salvador. Vamos a mantener este objetivo, que sea guardado, que todo lo que pensemos, que no todo nuestro entendimiento esté ceñido a esa justicia, no a la justicia del mundo, no a la justicia de Dios. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu, esa justicia de Dios, y es lo que busca, ¿verdad?, nuestro Señor en nosotros, que nos alineemos a esa justicia. Ahí sí me acompañas a Primera de Pedro, esto de ceñir nuestro entendimiento. Ahí Pedro lo expresaba de esta manera en su primera carta, ahí en Primera de Pedro, el capítulo 1, cuando nos hablaba en ese capítulo de esa esperanza viva que tenemos en la resurrección de Jesucristo, sabiendo que hemos renacido, que somos nueva creación, ¿verdad? Ahora para esa esperanza viva por medio de ese poder de la victoria de Cristo, por medio de la resurrección, para recibir esa herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros, que mediante el poder de la fe, ¿verdad?, tenemos esta salvación tan grande. Y entonces les decía en el versículo 13, dice, por tanto, teniendo esta salvación y esta esperanza, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento a esa verdad, y nos pedía que seamos sobrios y esperemos por completo en la gracia, ¿verdad? Una gracia que ha sido derramada y que también dice se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, que dependamos del regalo de Dios, de lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo en nuestras vidas, como hijos obedientes, dice el versículo 14. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. El Señor se ha revelado a nuestras vidas. Esa ignorancia dejó de ser y ahora tenemos una revelación de Cristo en nuestras vidas. Tenemos una mente nueva, una mente en Cristo que se está renovando cada vez, ¿verdad? Y entonces ya salgamos de esa ignorancia y que vivamos, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Vive siempre apartado para el Señor.
Vivir santo no es vivir sin fallas, no es vivir infalibles, de que nunca voy a cometer algún error, alguna ofensa. Vivir en santidad significa vivir en el entendimiento de que necesito estar apartado para el Señor. Necesito estar lavándome continuamente con la palabra de Dios para poder ser como es Él. Él es santo. Por tanto, la única forma de ser santos es estar pegados a su santidad, pegados a Él, pegados a la vid. Él es la vid de la santidad. Él es la fuente de esa santidad. Nosotros que somos pámpanos. Vamos a dar frutos de santidad, ¿cómo? Pegados a Él, porque separados de Él, ¿qué dice? Nada puedes hacer. ¿Qué fruto puedes esperar si estás separado de la fuente? Si estás desconectado a la fuente, pues no sirves, ¿no? Si desconectas un aparato de la fuente de poder, pues no sirve para nada, no sirve para la función que fue fabricado, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que estar pegados a esa santidad para manifestar un fruto de santidad, ¿no? Entonces, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que es sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos, como decíamos, en temor. Esa es la forma, ¿verdad? Como el Señor quiere que nos conduzcamos. No hay miedo de lo que Dios me puede hacer porque soy pecador, sino en ese temor, en lo que Dios hizo por mí y en esa prueba que Dios me dio de que Él va a estar fiel. Él va a estar fiel y su presencia va a ser permanente en mí para poder conducirme, ¿verdad? Entonces dice, conducíos en ese temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, teniendo certeza de que no fuiste tú, de que fue Dios el que te entregó esta salvación, ¿verdad? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Nacimos de nuestros padres con esta vana manera de vivir, con esta naturaleza de pecado, pero ahora hemos sido rescatados de aquella, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, y quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no sea en ti, sea en Dios. Ahí está cimentada tu fe, tu esperanza, en lo que Dios ha hecho. Él te rescató, y entonces podemos caminar en ese temor, en esa presencia de Dios, ¿verdad? Así que vamos al capítulo 22 del libro de Éxodo, y vamos a seguir siendo instruidos por Dios. Vamos a seguir siendo instruidos por Dios. De hecho, esta semana queremos memorizar, ¿verdad?, en nuestras células, y va a ser los versículos a memorizar. Versículo que pues son unos de los primeros versículos que se me quedaron a mí en mi corazón grabados, ¿verdad? Porque sé que toda la palabra de Dios es útil. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. La Biblia, desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, es inspirada por Dios. Es escrita por Dios, ¿verdad? Por la pluma de muchas personas, pero es inspirada por Dios y siempre es útil para mi vida. Nada de lo que está en la Escritura no va a cumplir este propósito de ser útil. ¿Para qué? Para enseñarme quién soy, enseñarme quién es Dios, enseñarme sus mandamientos, mi incapacidad de cumplirlos, ¿verdad? Y enseñarme el único camino que el Señor trazó, ¿verdad? Y entonces me redarguye, entonces puedo entender de que yo no soy capaz, de que por más de que le eche ganas y que me digan siempre y que sé bueno porque los buenos se van al cielo, y la palabra me dice que no hay ninguno bueno y no puedes irte al cielo sino por el camino que Dios trazó entregando tu vida a través de Cristo, y entonces en ese camino pues ser habilitado por medio del poder de Dios, y entonces puedo entender, y en ese redargüimiento puedo entender que necesito ser, ¿verdad? Corregido, ¿verdad? Corregido con la instrucción de su justicia. Tengo que corregir muchas áreas de mi vida. Cada día tengo que vivir en esa corrección de Dios, ¿verdad? Esa es la instrucción que Dios quiere, ir corrigiendo lo que por naturaleza está desviado del propósito de Dios, y entonces somos instruidos en su justicia. ¿Con qué fin? A fin de ser ¿qué? ¿Qué dice 2 Timoteo 3:17? A fin de que seamos perfectos. Como Él es santo, Él dice ser perfectos también en vuestra manera de vivir. Así quiere que Dios que seamos, ¿no? Seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Dios nos quiere preparar para toda buena obra. Dios nos instruye, y por eso toda la Escritura es útil.
Toda la Escritura es inspirada por Dios para ese propósito, ¿verdad? Enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia a fin de ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La obra es de Él y nosotros tenemos que caminar en esa obra que Él ha preparado. Por lo tanto, vamos a seguir pidiéndole que nos siga instruyendo, ¿verdad? Somos su pueblo, necesitamos su instrucción, necesitamos su justicia. Vivimos en este mundo tiene sus leyes y el Señor nos manda a respetarlas, pero vivimos en una dimensión, la dimensión de la justicia de Dios que va por encima de las leyes de este mundo para manifestar a ese Dios santo, a ese Dios que nos ha rescatado y a ese Dios que tiene un propósito de que anunciemos esas virtudes, las virtudes de Dios que nos sacó de esas tinieblas, ¿verdad? Así que vamos a leer estos 15 primeros versículos y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que recibamos esta instrucción. Dice Éxodo 22, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Y si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento del Señor habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiese sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Señor, te damos gracias nuevamente, Señor, por tu palabra, Señor, por tu instrucción, por tu guía, Señor. Ayúdanos a recibirla, Señor, para poderla aplicar en nuestras vidas, Señor. Queremos ser alineados a tu justicia, que nuestros entendimientos se ciñan, Señor, a esa justicia perfecta y eterna, Señor. Que tu reino en nuestras vidas sea en todo sentido, Padre, y nos redargullas, Padre, para que podamos corregir, Señor, toda área en nuestras vidas y podamos ser instruidos en ti, Señor, para la gloria y la alabanza de tu nombre, Padre. Ayúdanos en este día y durante toda esta semana, Señor, a recibir directamente esta instrucción y aplicarla, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor ya había manifestado su carácter, su santidad, sus mandamientos, ¿verdad? Diciendo, no hurtarás, no matarás, no codiciarás, muchas cosas, ¿verdad? Que era el sentido de un Dios santo. Y quería llevar a su pueblo, ¿verdad?, en una situación práctica de aplicación de estos mandamientos de una manera práctica, ¿verdad?, para que su pueblo se conduzca conforme a esa justicia de Dios. Es como teniendo una constitución, ¿verdad?, en un país, tiene que
alinearse, ¿verdad?, todas las cosas a esta Constitución y se crean muchos códigos, ¿verdad?, muchas leyes aledañas para siempre depender de esa Constitución. Nosotros tenemos esa ley pues manifiesta, esa ley moral perfecta de Dios, y todas las cosas que hagamos tienen que alinearse a esa ley, por lo tanto tienen que haber instrucciones específicas para el cumplimiento de esa ley en los casos específicos, y esto es lo que estaba haciendo el Señor, creando ese código para su pueblo. En algunos comentarios, ¿verdad?, se ve ahí que este era el código de Dios que él había impuesto, ¿verdad?, a través de estos capítulos, un código, el código del pacto le llaman, o las leyes del pacto, que a través de estos capítulos estaban haciendo prácticos y adaptados a las situaciones que sucedían entre el pueblo y que tenían que tener una solución conforme a la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces Dios estaba manifestando que Dios es un Dios justo, no quería que haya abusos, ¿verdad?, en las situaciones, en las ofensas, y como veíamos la ley del talión que se crea, ¿verdad?, si es que te ofenden, y pues es ojo por ojo, diente por diente, no puede ir por encima para que se genere un sentido de justicia, no haya abusos dentro de el pueblo en este tipo de las retaliaciones que podría haber, ¿verdad? Y entonces se dan estas instrucciones de parte de Dios. Entonces, así como en nuestros países, pues hay los diferentes códigos laborales, civiles, tributarios o qué sé yo, ¿verdad?, para alinearse a esa Constitución. De la misma manera, el Señor estaba dando estas instrucciones como una codificación de todas las situaciones que se vayan presentando en el pueblo, y dan algunos ejemplos, ¿verdad?, que ya vimos la semana antepasada en el capítulo 21, de cómo tienen que ser tratados los esclavos, del tiempo que tienen que servir, muchas cosas específicas que ahí aprendimos, ¿verdad? Y ahora también el Señor nos está dando ese tipo de instrucciones con un elemento especial en estos versículos, en este pasaje, en estos 15 versículos, que es el elemento de la restitución, ¿verdad? Aquí hay instrucciones, leyes, juicios que Dios da a su pueblo para que aprendan el principio de la restitución, algo que es muy adaptable a nuestras vidas, porque a veces nosotros queremos hacer la propia justicia, ¿verdad?, o lo que las leyes nos permitan para hacer las cosas, y no nos alineamos a lo que Dios quiere que hagamos, a lo que Dios quiere que manifestemos, y ese es un principio que está aquí determinado aquí en la palabra de Dios como ese principio de la restitución. En el versículo 3, cuando dice que el autor, el ladrón, ¿verdad?, hará completa restitución de las cosas que hayan robado. Esta palabra restitución en el diccionario tiene la definición de poner algo en el estado en el cual se encontraba con anterioridad. Si hiciste algo que cambió el estado de esa situación, ¿verdad?, la restitución significa que lo vuelvas a poner como estaba antes, ¿verdad?, restituyas de esa manera. Regresar una cosa a su dueño o hacer volver a alguien a su sitio de origen. Eso es el concepto y la definición de la palabra restitución. Esta palabra, en el idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra shalom, es el hebreo el 7999. Y en todo su contexto de esta palabra, que está muy alineado, ¿verdad?, muy de la mano de la palabra shalom, ¿verdad?, que es la palabra que significa paz. Esta palabra shalom significa volver a la paz con un pago justo. Es lo que tiene el concepto en este caso, en este pasaje. Dice, hacer que se restaure la paz por vía de compensación, haciendo un buen pago. O sea que el principio no es solamente que se vuelvan las cosas como eran antes, sino que se restituya la paz, que se restituya la relación en las ofensas que podamos cometer o en los errores que se cometan entre hermanos en el pueblo. Y da algunos ejemplos, ¿verdad? Ahí más adelante en Levítico, que tiene que haber la compensación. Se vienen estos principios también, estas palabras de compensar o indemnizar. Ahora es muy actual, ¿verdad?, todos estos principios de indemnización o de responsabilidad o liability que se llama acá, ¿verdad?, que las leyes lo ponen para que no te quedes simplemente, sino que tengas una responsabilidad civil sobre las cosas y los errores que se cometen, ¿verdad? Ahí en Levítico, el capítulo 6, acompáñame ahí adelante el siguiente libro, el capítulo 6, cuando le sigue hablando, ¿verdad?, dando instrucciones el Señor a Moisés en este caminar con el pueblo, dice el versículo
1 del capítulo 6 de Levítico, habló el Señor a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra el Señor, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, y jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdió, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Aquí hay el concepto de esta restitución y de la añadidura, en este caso de esta quinta parte, para que se restaure esa relación. Es ese error que se comete, suelen cometer los hombres, dice, y son cosas que solemos cometer, ofendemos a todos de muchas formas, de muchas maneras, ¿verdad? Esa es la característica de nuestra naturaleza y más en el cuerpo, ¿verdad? A veces ofendemos y nos ofendemos unos a otros y es algo muy importante delante de Dios, porque es la restauración de la paz. El pueblo tenía que caminar en paz y tenía que caminar producto de esa armonía que Dios ponía, ¿verdad? En esa justicia de Dios para que no retardase el caminar del pueblo, ¿verdad? La iglesia se detiene cuando hay ofensas no restauradas dentro del cuerpo y esto es algo que el Señor quiere hablarnos, que este principio de restitución pues hay en nosotros, ¿verdad? Hay en nosotros porque se van a presentar muchas situaciones o casos entre nosotros como hermanos y en donde tenemos que tomar en cuenta la justicia de Dios. Más allá de la justicia del hombre, que también está bien tomarla en cuenta, pero sobre todo la justicia de Dios para caminar como pueblo, para caminar como testimonio de esa presencia y de ese poder de Dios en nosotros, porque Él ha restaurado la paz. Hemos sido justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios, ¿no? Por medio de Jesucristo, de su justicia. Ese es el reino de Dios, esa justicia y ese paz y gozo que nos da en el Espíritu de Dios, entonces para caminar alineados a esa justicia, ¿verdad? Entonces, ahí también estos principios, estos conceptos de compensación e indemnización, algo parecido a lo que leímos en Levítico, está en Números, ahí en el capítulo 5 del libro de Números, adelante en el siguiente libro, en el capítulo 5, recuerda que tenemos que tomar en cuenta el consejo. Para nosotros, pues la Escritura es nuestro guía, ¿verdad? A toda situación. Ahora vivimos una nueva dimensión, la dimensión del pueblo de Dios va en función de esa justicia y de esa instrucción que Dios nos da en su palabra, ¿verdad? Ahí en el versículo 5 también habla de estas leyes de restitución, una ley que se da y que habló el Señor a Moisés y le dice de la misma manera, parecido a lo que leímos en Levítico, dice: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con los que los hombres prevarican contra el Señor y delinquen, y aquella persona, dice, confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte, que ya nos lo había dicho, y lo dará a aquel contra quien pecó, resarcir el daño, dar una indemnización. Dice: si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará esta indemnización, dice, la indemnización del agravio al Señor, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Esas eran las instrucciones que tenían para el pueblo, ¿verdad? Tenían que darle esta indemnización, compensar las faltas que tengan con sus hermanos. Si no tenía un pariente al cual darle esta indemnización, decía, sería dada al sacerdote. Esa era la instrucción que tenía el pueblo para que caminar en esa armonía, como el Señor quiere que nosotros caminemos, ¿verdad? Así que cuando esto se presente, vamos a ver que no van a ser casos muy similares a los que se están tratando. Recuerda que estas son instrucciones de casos, ¿verdad? Como llaman los comentaristas ahí, de situaciones casuísticas. Quiere decir que si esto sucede, ¿qué debes hacer? Y si no sucede así, si no sucede de esta manera, ¿qué tienes que hacer? Entonces, cosas no son leyes mandatorias, sino son leyes de cómo actuar en función de cómo se presenten ciertas circunstancias o eventos, ¿verdad? En este caso, ofensas entre el pueblo. Y entonces se dan estas leyes. Para el Señor es muy importante porque tenemos que caminar en esa justicia.
la justicia de Dios. Porque si no nos volvemos injustos. Si salimos de la justicia de Dios, pues vamos por otro tipo de justicia. Delante de Dios vamos a ser injustos. Hay un caso ahí en Primera de Corintios. Recuerda cuando estudiamos el libro de Corintios, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 6. Después de que estaban en el capítulo 5 juzgando un caso de inmoralidad dentro del pueblo, ¿verdad? Y decía que tiene que ser apartado esa persona que estaba actuando de una manera inmoral y que se decía ser cristiano y por eso pues estaba afectando al cuerpo. Había que desechar a esa persona, ¿verdad? Después decía que va a haber muchos conflictos, muchos problemas, muchos litigios, ¿verdad? Dentro de la iglesia, dentro del pueblo, en este caso de la iglesia de Corinto. Y decía el capítulo 6, preguntaba y decía, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, dice, tienes un conflicto en la iglesia, una persona, un hermano con otro hermano, y osas tú en ir a las autoridades de este mundo, ¿verdad? Ir a caerle al sheriff, ¿no? Para que arregle esto, ¿no? Cuando eres parte de un nuevo reino, ¿verdad? De una nueva justicia. Entonces, ¿osa alguno se atreve a llevar este litigio a las autoridades del mundo y no delante de los santos? Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Vivimos en medio de esa santidad, ¿verdad? Y donde los santos dice que juzgarán al mundo, ustedes van a que sean juzgados por el mundo. Dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas o ciertos asuntos? No es que ese asunto, ¿para qué le voy a molestar al servidor o al coordinador o al pastor? No, mejor voy al juez, ¿no? Voy a conseguirme un abogado de esos buenos, ¿no? Para solucionar este asunto que tengo con mi hermano. Dice, ¿están haciendo eso? Dice, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Dice, en el versículo 4 dice, ¿cuánto más dice las cosas? Dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Vamos a ser los jueces, ¿verdad? De todas las cosas. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿Te vas a llevar del consejo de algún hermano que pues, recién está llegando a la iglesia? ¿O vas a ir a un sitio y dice, donde realmente recibas la instrucción de Dios? Dice, para avergonzaros los digo. Dice, pues que no hay de entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos se pone a hacer esta reflexión, ¿verdad? En esa iglesia. Y dice, no hay en la iglesia alguien realmente sabio que pueda, ¿no? De acuerdo a la escritura y a la instrucción de la palabra, poner el acuerdo en esos pleitos que están teniendo como hermanos. Dice, así que, por cierto que es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos. No debería haber pleitos, ¿verdad? Pues yo creo que en esta iglesia no hay pleitos, tal vez en iglesias lejanas, ¿verdad? No, pleitos entre hermanos aquí, no, pues imposible, ¿verdad? No, es imposible, ¿no? Pues díganmelo a mí. Escribiríamos una enciclopedia de todos los conflictos que se presentan cada vez, ¿verdad? Cada celulita, ustedes saben, cada celulita hay muchas situaciones, muchos conflictos, porque estamos pues en personas que necesitamos esa justicia de Dios, ese lavamiento de Dios y esa instrucción de Dios. Ya no buscamos el juez de este mundo, ¿no? Sino el juez de jueces, el rey de reyes, la instrucción del que trajo la ley en la cual nosotros ahora nos conducimos, en la ley de Dios, ¿verdad? Él es el poder judicial supremo de nuestras vidas como iglesia, ¿verdad? Él determina ahí su poder ejecutivo de pronto a través de Moisés y de todas las autoridades y todo, pero Él es el juez supremo. Aquí está su justicia, ¿verdad? Entonces tenemos que alinearnos a esa justicia. Dice, ya está mal de que esté habiendo entre ustedes pleitos. Dice, pero ¿por qué no sufre más bien el agravio? ¿Por qué en lugar de pleito, pues la parte ofendida sufre el agravio? O si no, la persona aquí es redarguida, empieza a caminar como dice el Señor, como para que no se genere este conflicto. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros, somás, cometéis el agravio y defraudáis. ¿Y esto a los hermanos? Y se pone difícil, porque se pone muy serio esta situación, porque les hace esta pregunta retórica, ¿verdad? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabes que si no te alineas a la justicia de Dios, no estás en los caminos del reino de Dios?
No está ese reino de Dios que es justicia y paz y gozo en el Espíritu y estás buscando la justicia de tu propia mano solamente para defender una causa que ya fue pagada en la cruz, ¿verdad? Que ya tienes esa justicia. Dice, no está bien, dice, no se equivoquen. No se equivoquen, por ahí no va, porque dice, le pone al mismo nivel ni los fornicarios. Ya vio que los injustos, los que no trabajan en esta justicia, no entrarán en el reino de Dios. Porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es simple, por ahí ninguno entrará. Ninguno, tienes que alinearte a esa justicia de Dios. Y el Señor nos está instruyendo en esta justicia. Es un asunto serio delante de Dios, ¿verdad? Que tenemos que alinearnos a esta justicia y por eso, nuevamente, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos estos casos que bien los vamos a adaptar a nuestra vida, ¿verdad? Para que caminemos en esa justicia. Tal vez no sean con asno, con oveja, pero de otras formas el Señor nos va hablando para que busquemos la armonía, busquemos la paz, busquemos la restitución. Si hemos cometido faltas, busquemos restituir al hermano, busquemos dar realmente un buen pago que restaure la paz, que ese es el concepto en este caso de la restitución, ¿verdad? Y aquí vienen algunos casos, ¿verdad? Aquí que se da aquí en la Escritura, en este capítulo, en estos versículos, y dice primero, cuando alguien roba un buey o una oveja y lo degollare o vendiere, pues eres ladrón de animales, ¿verdad? Ahí los cuatreros, es cuando alguien me decía, cuando era niño, que habían los cuatreros y yo decía, venían de 4 en 4, seguramente eran unos grupos así medios infiltrados de 4 en 4, y eran los que venían a robar animales, las reses, ¿verdad? Eso se les llamaba los cuatreros. Entonces, aquí si viene algún cuatrero a robar algún buey o una oveja, ¿verdad? Con el objeto de matarla o de venderla, ya tenía un propósito malo, ¿verdad? En ese hurto, dice que la restitución sería 5-1 en el caso del buey, 4-1 en el caso de la oveja. Ese era el parámetro de Dios, ¿verdad? Era algo muy importante. El buey era un elemento fundamental en la economía de las familias, ¿verdad? Porque era el que producía, ¿verdad? Por eso tenía que haber una restitución justa, para que haya paz nuevamente, ¿verdad? Tenía que haber una restitución justa y en este caso a esa proporción lo pone el Señor, ¿verdad? De 5-1 en el caso de los bueyes y de 4-1 en caso de las ovejas. El primer caso tenía que solucionarse de esta manera, a esta proporción, la restitución, y así tendría que ser. Dice, si el ladrón, otro caso, ¿verdad? Si viene un ladrón a tu casa y fuere hallado forzando esta casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Por lo tanto, si alguien dice que se haya forzando la casa, la palabra significa haciendo un hueco en la pared, ¿verdad? O sea, queriendo meterse para robar y pues sacas la escopeta y le hieres y lo matas, no serás culpado de juicio. No habrá culpabilidad en ti porque te defendiste, ¿verdad? Estabas defendiendo la propiedad. El Señor es muy, en ese sentido, defiende la propiedad privada, en este caso así. Pero si fuere de día, esto ocurría de noche, ¿verdad? Lo que no te culpaban era de noche. Pero si fuere de día, dices, a ver, ¿por qué? Así es la justicia de Dios. Dice, si el ladrón fuere hallado de noche, pues no será culpable si es que es herido o muerto. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Ahí sí, eres homicida. Y vas a ser perseguido como homicida y vas a ir a las autoridades, porque de día es diferente, ¿verdad? Al principio, en este caso, lo vemos, que de pronto ya no fue defensa propia, ya fue las ganas de lo viste y en lugar de pedir la ayuda, durante el día lo podrías hacer, ya no podrías dar el atenuante de la defensa propia, durante el día tenías otras opciones, pero igual decidiste, ¿no? Hacer tu justicia. Aquí tenía esa diferenciación y así lo vemos y así lo recibimos, ¿verdad? Así era en ese tiempo, si era de noche era defensa propia, si era de día y era homicidio, ¿no? Así es como Dios lo pone en estos casos que vemos aquí. Dice, y el ladrón hará completa restitución. Si agarran al ladrón, pues a restituir lo robado. Y en este caso, si es que lo tuviere, si no tuviere con qué, será vendido. Tenía que hacer restitución. No tienes con qué, pues lo pagas. Vas a ser vendido y eso vemos que fue una de las causas por la cual una persona podía hacerse siervo de otra, ¿verdad? Para hacer la restitución correspondiente a esta ofensa, ¿verdad? Entonces,
Ahí tienes, ahí el ladrón tenía que hacer esta completa restitución, y si no tenía para pagar las 5 ovejitas, las 4 ovejitas por cada una que se robó y los 5 bueyes por los que se robó, pues tenía que ser vendido por su hurto. Si en caso, dice el versículo 4, fuera hallado con el hurto en la mano vivo, o sea que lo tenía ahí secuestrado al animalito pero vivo, tenía que hacer la restitución el doble, ¿verdad? Dice el versículo 4, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. No lo degolló, no lo vendió, lo tenía nada más ahí, ¿verdad? Para tenerlo en lugar de que lo tenga el dueño, ¿no? Entonces había que pagar el doble en este caso por este hurto. El versículo 5, entonces vemos ahí estos casos de restituciones en caso de robo, ¿verdad? En este caso de los animales, ya nos dio todos estos ejemplos la palabra de Dios, que lo hacían ahí, ¿verdad? En cómo tenían que ser instruidos el pueblo. En el caso, dice, de la responsabilidad ahora de que alguna propiedad tuya, pues empieza a hacer cosas que no deben hacer, tú tienes que ser responsable. Dice el versículo 5, si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagar. Ese es el concepto, ¿verdad? Si tú estás haciendo pastar a tu animalito ahí, de pronto en ese tiempo no habrían las cercas que dividían la propiedad del uno y del otro, y de ahí, en lugar de estar tú cuidando de que esté pastando en tu campo, y se fue, pues pobre animalito, ¿no? Vio de pronto que el pasto del vecino estaba más alto, y entonces empezó a pastar aquí o a comerse las uvas del vecino, ¿verdad? Y tú te hiciste loco, ¿no? Y dijiste, pues no, el animalito, pues déjale, no, pobrecito, no tiene concepto de los límites, y se metió. No, tenías que hacerte responsable, tú eres el dueño. Tú tienes que hacerte responsable de, pues, la falla de tu animal, ¿verdad? Y tienes que pagar, y de lo mejor, de tu campo, de tu viña. No tienes que coger ahí las sobras, a ver, ya se comió por ahí un poquito, y no, tenías que coger lo mejor. Tiene que haber restitución, ¿verdad? Tiene que haber ese concepto de restitución, dar un buen pago para que se restablezca la paz, no solamente el pasto del vecino que se comió tu asno o tu oveja, sino que tenía que haber paz, y entonces tenía que ser de lo mejor. Este es el principio que Dios pone aquí, una restitución para restaurar la paz, y tiene que ser de lo mejor, de lo tuyo. Igual si es que prendes fuego y dices, pues estoy caminando esta maleza aquí, y después, se siguió el fuego y al campo del vecino y se quemó la casa del vecino, y tú ahí dices, no sé, no fue culpa, pues ya el viento, ¿no? El viento se llevó el fuego, y como quien dice, se me chispoteó, ¿no? Ninguno se me chispoteó, no vas a pagar lo que hiciste. La responsabilidad, ¿no? Es muy actual. Tienes que ser responsable por tus actos, no simplemente es que, ¿no? Y el es que y los pretextos y las justificaciones pasó y estaba bajo tu responsabilidad, por lo tanto tienes que hacerte cargo y pagar los daños que se han hecho. Eso es lo que tienes que manifestar no las cosas de que cúlpale al viento, no a cobrarle al viento. No, tú tienes que decir, esto pasó y por lo tanto, dice, ¿no? Si es que se prendiere al quemar estos espinos, también quemas las mieses amontonadas en pie, o sea, lo que era el producto del vecino, ¿verdad? Y se quemó, no va a decir, pues, ni modo, no, tienes que pagar, dice, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Nos sigue diciendo, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser la justicia de Dios? ¿Cómo tiene que manifestarse esa justicia? Con responsabilidad, ¿no? Responsabilizándonos de restaurar esa paz, ¿verdad? Versículo 7, otro caso, cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y se desapareció, y si fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble, una restitución doble por las cosas, ¿verdad? Alhajas o plata o dinero, ¿verdad? Alguien que dice, pues me voy de viaje y pues ahí te encargo mis joyas, el dinerito, y tú aceptas, ¿verdad? Aceptas una responsabilidad. Pues si hay un ladrón que se comprueba quién lo robó, ¿verdad? Pues a pagar el doble, ¿no? Era la responsabilidad que tenía. En este caso, el que robaba tenía que pagar el doble si el ladrón fuere hallado. Pero dice, si el ladrón no fuere hallado, pues tú estabas responsable de ese dinero encargado, de esas joyas encargadas, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces.
para ver si realmente no fuiste tú, ¿no? Entonces dice que los jueces determinarán si no metiste mano tú ahí, solo te está, no, es que entró un ladrón de noche y no, se llevó el dinero y las joyas, ¿no? Y no, a ver, vamos a ver, y entonces iba a determinar a ver si realmente había pasado eso o tú estabas ahí queriendo aprovecharte de los bienes encargados que te dejaron, ¿verdad? Entonces dice que va a ir a presentarse ante los jueces para ver si no metió su mano en los bienes de su prójimo. Otro caso que te sigue el Señor presentando, y seguramente se presentaban de este tipo de casos en este caminar del pueblo, ¿verdad? Y por eso el Señor estaba poniendo esta instrucción específica para ver cómo se tiene que actuar conforme a esa justicia que Dios les estaba mostrando, ¿verdad? El versículo 9 dice, cuando haya todo tipo de fraude, ¿verdad? Defraudación o disputa de cosas, dice sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida. Cuando alguno dijera, no sé, me lo encontré y es mío. No opera así aquí, ¿verdad? Si tiene un dueño, es del dueño. Por más que haya estado, pero no, es que estaba bonito este perrito y se entró a mi casita y estaba bien, ¿no? Y ya lo hice mío, lo he encontrado, lo he hallado, ya es de mi propiedad, no. No, esto tiene, ¿no?, que irse a ver si los dos dicen es mío, el otro dice es mío, no, y no hay un acuerdo, dice esto es mío, la causa de ambos vendrá delante también de los jueces. Y entonces ahí sí el juez determinaría de quién mismo es el animal o el vestido o lo que pase, que dice que por ahí está perdido, ¿no? Aquí debe determinarse quién es el propietario y el que no, el que sea condenado, nuevamente una restitución doble. Tiene que haber una restitución doble, tiene que restaurarse nuevamente esa paz a través de este pago, ¿verdad? En este caso un pago doble, ¿verdad?, que tiene que darse. Versículo 10, y aquí vamos, ¿verdad? La instrucción y el Señor va a ir mostrando algunas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Porque vamos a ofender y tenemos que reconocer muchas veces y pues actuar como Dios dice que actuemos, ¿verdad? Como Dios nos muestra a través de su justicia. Dice, si alguno hubiere dado, el versículo 10, a su prójimo, asno, o buey, o oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento del Señor habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no lo pagará. Así que si te encargan ahí el buey, dice la oveja, el burrito, o cualquier otro animalito, ¿verdad? Y pasa algo que por ahí se murió, le estropearon, se hirió el pobre animalito o alguien se lo robó, pues van a tener que ir, en este caso dice, a hacer un juramento ante las autoridades, ¿verdad? Ante los jueces habrá este juramento de que no fue culpa del que se lo encargaron, ¿verdad? Y entonces pues tendrá que aceptar ese juramento el dueño, y entonces no te toca pagar nada. Este es el caso así, ¿no? Si van y te encargan el perrito, ¿no? Te vas de vacaciones y pues ahí te va mi perrito, ahí cuídale, ¿no? Y tú no tienes mucho conocimiento de cuidado de perritos, ¿no? Como les digo, pues a nosotros no nos gustan los perritos. Pero si alguien nos encargara un perrito y lo aceptáramos, cosa supuestamente no consentida, ¿no? Y de repente por ahí, pues yo le veo al perrito, le veo que está con hambre, yo tengo mi bolsa de Snickers ahí, ¿no? Y le digo, no, pues los chocolatitos está queriendo el perrito, ¿no? Y le aviento el chocolate al pobre perrito y pues no he sabido que el perro no puede comer chocolate, ¿no? Y ahí le dio, estiró la pata el perrito, ¿no? Entonces, pues es tu culpa, ¿no? Es tu culpa, pero dice, si es que vas y juras, no, yo no le dije nada, yo no le di el chocolate, ¿verdad? Entonces, dice que tiene el dueño aceptar, pues el juramento supuestamente es la verdad, aceptan como un juramento del Señor, tienen que aceptar la verdad, ¿no? O si alguien se metió y decir, sí, no, alguien se lo llevó, o alguien lo hirió y todo, tienes que hacerte responsable de las cosas que te han encargado. Aceptaste esa responsabilidad, pues hazte cargo, ¿verdad? De ella, ¿no? Si no, pues tienes que pagar, ¿verdad?, esas cosas. Por lo tanto, pues nadie me encargue su perrito porque ya saben lo que puede pasar, ¿no? Entonces, así pasaba, dice, si había juramento, el dueño lo aceptará, no pasó, no, tú no fuiste, no metiste la mano en esto, así que tienes que aceptar como dueño y no vas a pagar nada. Pero si se le hubiera hurtado,
hay que resarcir al dueño, hay que pues pagar el daño, ¿verdad? Si es que lo robaron, pues hay que resarcir a su dueño el daño. Y si le hubiese sido arrebatado por fiera, no, hombre, llegó el pitbull del vecino y se lo llevó al pobre cachorrito chiquito, ¿verdad? Y ahí quedó, pues tienes que llevarle evidencia, ¿no? Tienes que llevarle ahí el perrito, mira, aquí está. Así lo dejó. Este es, ¿verdad? Que haya testimonio, ahí está, no diga, no, pues, quién sabe dónde lo aventaría, pero no, vino y no, tienes que ir a buscar los restos de aquel animalito, ¿verdad? Y presentarlo, porque dice, si le hubiera sido arrebatado por fiera, lo traerá testimonio y no pagará lo arrebatado, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces dice, pero si alguno hubiere tomado prestado la bestia de su prójimo, en este caso de tomar préstamos, ¿no? En este caso le tomaba el buey para que le pueda pues hacer los surcos de su terreno y le pedía prestado la bestia del prójimo, ¿no? Y fuera estropeada o muerta estando ausente su dueño, deberá pagarla. Tiene que haber responsabilidad, ¿verdad? Si es que tú me prestaste esto y pues ahí pues se estropeó, pues tengo que hacerme cargo, ¿verdad? Tengo que hacerme cargo y pagar eso, ¿verdad? Te prestaron la cortadora de césped, ¿verdad? De zacate y todo, y llegas tú y en la primera encendida, la piedra, ¿no? Que hiciste cortar las piedras en lugar del zacate, ¿no? Y le vas al vecino y no le dices, no, pues ya me la prestaste dañada, ¿no? O sea, la culpa es tuya, casi me corto un pie y todo, ya casi le quieres demandar al vecino, ¿verdad? Cuando tuviste una irresponsabilidad, ¿verdad? Tienes que asumir esa responsabilidad. Cometemos errores, ofensas entre hermanos muchas veces, de muchas formas, ¿no? Como decimos, tenemos que pedirle al Señor que podamos restaurar, que podamos aplicar este principio de la restitución, ¿verdad? No solamente, ahí se va, yo creo que pues, esto es lo que te debo y nada más, de lo mejor. Si algo fue, hiciste y pues no quedaste bien, pues anda y ponte lo mejor. Si quedaste en un trabajo, en hacer un trabajo y no pudiste cumplir y después no dilates, ¿verdad? La responsabilidad que tienes y dale de lo mejor, ¿verdad? Si dijiste este material te iba a poner y después no le pusiste, ponle el mejor, ¿no? Y sí, reconozco, tal vez no hice bien, ¿no? Ahora quiero restituir, no quiero restituir solamente lo que te defraudé, quiero restituir la relación, ¿verdad? Que debemos tener como cuerpo, como iglesia, porque estoy deteniendo el caminar de la iglesia cuando se está manteniendo este tipo de situaciones y de problemas y de conflictos no resueltos y resueltos a la manera del Señor, ¿verdad? Porque va más allá de simplemente lo justo, ¿verdad? Porque a veces dices, es que la ley me da como para demandarlo, ¿no? Y ahí estoy queriendo demandar y que, no, ahí te choca un tráiler y como que te sacaste la lotería, ¿no? No, ya te chocó un tráiler y era de Walmart, o de alguna cosa. No, hombre, ya me hice millonario, ¿no? Porque pues, consigo un abogado, como dicen los anuncios, perro, ¿no? Un abogado de esos buenos, pues me hice millonario, entonces va allá, pero esto es justo, la ley me da. Si el abogado sabe las movidas, pues qué bueno, no me caen mal unos milloncitos, ¿no? Y nada más un pequeño dolorcito de la espalda o alguna cosa y estás yendo más allá, ¿verdad? No todo lo legal es justo, ni no todo lo justo es legal, ¿verdad? O sea, tienes que actuar en la justicia de Dios, no vas buscando aprovecharte. Y sí, capaz que le quieres demandar al vecino que te prestó la cortadora de césped y casi te moche el dedo, ¿no? Y quieres aprovecharte de esa circunstancia en lugar de resarcir el daño, ¿verdad? Eso es lo que el Señor tiene que mostrarnos, esa justicia y ese estándar que va por encima de las cosas de este mundo. Porque tenemos que manifestar que somos diferentes. No manifestar simplemente, imagínate ir a buscar la solución en los jueces de este mundo cuando dice aquí en la iglesia, aquí no hay sabios, no hay alguien sabio realmente que pueda solucionar ese conflicto. El Señor nos está llevando ahí. Tenemos que, como iglesia, buscar la sabiduría y la justicia que está en su palabra, yendo más allá de lo que uno dice, pues ya con esto conténtate, ya, ¿qué más? ¿No? ¿Cómo yo tengo que restaurar la paz? Esa armonía, y eso va más allá, y por eso estos principios de esa restitución, ¿verdad? Entonces, debes pagar, ¿verdad? Si es que te prestó cualquier cosa que te haya prestado y se estropeó, ¿no? Si está ausente el dueño, dice debe pagar, pero si el dueño estaba presente y ahí tú estabas cortando el zacate y el dueño estaba ahí conversando contigo y pues no te advirtió de que no es para cortar piedras sino zacate, ¿verdad? Y entonces tampoco ahí, si estaba el dueño, dice que entonces no pagará,
¿verdad? Y si era alquilada, pues él te cobró, ¿verdad? Por prestártela, pues ya tenía que tener seguro, ¿no? Ya con la renta es suficiente, ¿no? Se dañó, pues ya te pagué el alquiler, pero no funcionó, así que recibe el dueño solamente el alquiler, ¿no? Y esas son las cosas, casos puntuales que el Señor pone en esta sociedad, ¿verdad?, nueva que se estaba formando en el pueblo de Israel, que tenía que estar alineado a la justicia de Dios, no como tú crees que deben ser las cosas, sino qué dice Dios. Esto es lo que dice, ¿qué dice Dios? Si dice Dios de que el ladrón vino y le mataste estando de noche, no eres culpable, pero si era de mañana tienes que ser reo de homicidio, pues así dice, y tengo que ajustarme a esa justicia. Y por eso tenemos que someternos a esa justicia. Cualquier situación que se presente y que se presentará y se seguirá presentando en nosotros como iglesia, como hermanos, tenemos que presentarlo delante de Dios. Y esa presencia de Dios nos va a dar ese caminar seguro, ¿verdad? Ese caminar, decir, estoy haciendo lo que Dios pone en mí, ¿verdad? Porque esa presencia hace y me lleva a caminar en esa justicia. Hay en Lucas capítulo 19, acompáñame ahí a Lucas, ya en el Nuevo Testamento, en este concepto de la restitución, cuando la presencia de Dios está en ti, ¿verdad? Este pasaje de Lucas 19 que nos habla de este personaje que fue redarguido por Dios, ¿verdad? Ahí en este capítulo 19 de Lucas. Este famoso varón, jefe de los publicanos, un hombre muy rico, se llamaba Zaqueo y que seguramente le pusieron Zaqueo porque era jefe de los saqueadores, ¿verdad? Ya sabía que tenía esa función después y le pusieron ese nombre. Entonces este Zaqueo, dice, cuando Jesús entró, Jesús ya estaba obrando, ¿verdad?, en el corazón de Zaqueo. Y estaba entrando en Jericó, iba pasando por la ciudad, dice el versículo 1. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Era chiquito, pero bien saqueador. Era pequeño de estatura, ¿no? Y no podía ver, entonces tenía su limitación ahí, pero se las valía de todas, ¿no? Y entonces ahí corrió delante y subió a un árbol sicómoro, ¿no? Un árbol así como las higueras de esa familia, ¿verdad? Que puedes subirte, tiene la posibilidad de que por las ramas subirte al árbol, y ahí se colocó bien, ¿verdad?, para ver que Jesús pasaba, para verle a Jesús, y por qué había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, Jesús dice que lo miró, ¿no? Mirando hacia arriba, le vio y le habló y le dijo. Y ahí fue el momento en donde el Señor entró y su presencia entró en acción. Y entonces lo miró, lo vio y le habló. Y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ese momento en donde el Señor te ve, ¿no? Cuando tú estás ahí y ves esa mirada de Dios y esa voz de Dios que te confronta, ¿no? Y que sabe quién eres, porque Zaqueo seguramente ya sabía que se las sabía todas, sabía cada uno de los que había saqueado, que los que había defraudado, ¿verdad? Y esa imagen de Dios, ¿verdad? De Cristo, puso, ¿verdad?, esos oídos en el corazón de Zaqueo, ¿verdad?, ante esta voz y este pedido. Dice, desciende deprisa, porque es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él le puso trabas, ¿no? Y le dijo, no, espérate al rato, ¿no? Deja que pase la... No. Cuando el Señor se te revela, inmediatamente, ¿no? Él se bajó deprisa, ¿no? Él no le dijo, espera nada, ¿no? Él se bajó deprisa, dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuando Dios llega a tu corazón, ¿no? Desciendes a prisa, desciendes y reconoces y empiezas, tu vida empezó a cambiar. Ya lo que creías que estabas haciendo bien y que era lo que te dio tu fortuna y todo eso empieza ahora a cambiar por esa presencia de Cristo, ¿verdad? Al ver todos, pues se escandalizaron, ¿no? De que Zaqueo y Jesús yendo donde el chiquito, ¿no? El tremendo Zaqueo. Y la gente diciendo, ¿cómo puede ser posible que haya entrado a posar con un hombre pecador? Y así es donde el Señor, ¿no?, nos tomó a nosotros y entró y realmente nos llamó y nos dijo. Pero entonces Zaqueo, esta es la parte importante, ¿no? Puesto en pie, reconociendo, le dice al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. Se lo devuelvo cuadruplicado. El principio de la restitución, ¿no? No solamente lo que le defraudé, sino tengo que ir más allá. Quiero restaurar esa relación. Ahora yo sé que entiendo que todo es mío y la mitad va para los pobres, y ya sé que he defraudado a uno no sé cuántos, no sé si hizo cálculos de que le iba a alcanzar las 4 veces a todos los que le defraudaron con toda la riqueza que tenía. No creo que le iba a alcanzar, pero ya mostraba, ¿verdad?, ese nuevo corazón de restitución. Sí, sí, Señor. No, todo esto te pertenece. ¿Por qué? Porque había entrado la presencia de Dios en ese día a la casa de Zaqueo. Dice Jesús, el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto ofreciste dar los 4 cuadrúplicas. No, porque recibiste por fe la presencia de Cristo, porque Él recibió, dice, la salvación ha venido por cuanto también Él es hijo de Abraham. Y ese fue el efecto de la fe, ¿verdad? No del hecho de decir, no, ya, ahora te ofrezco dar 4 veces más a todos los que he defraudado, sino porque había creído en aquel que había llegado a su casa. Aquel que había llegado con esa salvación a su casa, ahora él podía dar testimonio. Ahora esto no me pertenece, ahora necesito restituir todo el daño que he hecho. Todo el daño que he hecho. Y eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es lo que debe producir. La presencia de Cristo en nosotros debe producir ese sentido de que ya no es mi justicia, ahora es la justicia de Dios. Ya no es mi conveniencia, ya no es lo que yo creo que es justo, Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para resarcir el daño, para restaurar la relación, para que el cuerpo camine nuevamente unido, ¿verdad? Porque así van a presentarse muchas cosas, muchas situaciones. Y por eso tenemos que caminar conforme a la justicia de Dios, ¿verdad? Así fue y así lo sabían, y así es cuando el Señor te confronta y te dice, esto estás haciendo mal, tú estás haciendo. En el caso de David, cuando es amonestado por Natán, ¿verdad? Y ahí en 2 Samuel capítulo 12 nos ve esa amonestación en donde Natán viene y les dice, ¿no? Le pone ahí el ejemplo de las 2 personas que tenían, ¿no? Los 2 tenían las corderitas, el uno tenía muchas, ¿no? El otro tenía una sola corderita que le había cuidado, dormía con ella, le alimentaba y todo. Y al hombre que tenía muchas, ¿no? Se le dio la gana de que venía un visitante y no voy a usar de las mías, sino ahí la corderita de aquel. Y tomó esa corderita, ¿no? Y enseguida David, ¿no? Sabiendo estos principios, decía, este hombre tiene que dar 4 veces por esa corderita. Y la muerte, ¿no? Y si va más allá, es pena de muerte. Y Natán, ¿qué le dijo? Ay, David, ¿a qué no sabes qué es esto? Y entonces es cuando el Señor obra, ¿no? En el corazón de alguien que tiene conforme al corazón de Dios, un corazón en donde reconoces que contra ti he pecado, he hecho una ofensa, no la ofensa al Urías, ¿verdad? La ofensa al Señor. No le quité la esposa a Urías, te ofendí a ti, Señor. Y por eso escribí esos salmos, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque cuando ofendí a mi hermano, te ofendí a ti. Y yo me decía, ¿verdad? Ahora entiendo. Y todas las consecuencias, y acepto todas las consecuencias. Y si lees todos esos capítulos de 2 Samuel, vas a ver todas las consecuencias que le tocó pasar a David por ese error, por esa ofensa, por no haber tomado en cuenta, haber menospreciado la palabra de Dios, dice. ¿Tuviste en poco la palabra de Dios? Cuando el Señor nos está instruyendo, nos está diciendo cómo debemos resarcir nuestras ofensas, cómo debemos restituir nuestra relación como hermanos, no tomemos en poco, no tengamos en poco la instrucción de Dios. Todas estas instrucciones van directo a nosotros. El Señor conoce perfectamente lo que hacemos, Él conoce todo, Él es omnisciente, Él sabe a quién hemos defraudado, muchas cosas, ¿verdad? Ahora les decía, ahora en la mañana me sorprendió, ¿verdad? Porque si tienes un iPhone, hoy en la mañana te sale, aquí está tu reporte, el screen time se llama ahora, ¿no? No lo pediste ni nada, pero pum, se aparece el reporte. Ahí está todo lo que hiciste en la semana pasada, papá. El reporte de dónde estuviste en tu teléfono, ¿no? Ahí está cuántas cosas. A ver, la aplicación de la Biblia, 15 minutos. La aplicación de el FaceTime o o los mensajes o el Facebook. ¿Cuántas horas dedicas a eso? ¿Cuántos minutos dedicas a la palabra? ¿Cuántas cosas? Y te sale un reporte que, ¡ay! Dije, ¿qué? Señor, este soy yo. Y eso es lo de que sale en tu teléfono. Pero el Señor sabe lo que haces en todo lado. El reporte va a salir preciso, perfecto.
¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿A quién ofendiste? ¿Cuántos minutos tomaste en estar quejándote, ¿no?, de las cosas que no te ha dado Dios y no estás agradecido por las cosas que sí te ha dado? Y todo ese reporte, ahora dije, ay, ¿qué es esto? ¿No? La tecnología, mira cómo el Señor nos redarguye. ¿Cuánto hay que trabajar en mi vida? ¿Cuánto hay que arreglar? ¿Cuánto hay que corregir? ¿Cuánto hay que ser instruidos para caminar conforme a lo que el Señor quiere en mi vida? Que sea perfecto y enteramente preparado para esa buena obra. Gracias, Señor, gracias, porque demostraste que ahí estaba desperdiciando mucho tiempo en cosas que no valen la pena. No, ahí está. Pero ahora sobre todo, Señor, tú sabes más allá. Tú sabes más allá. Tú conoces mis pensamientos, ya no solo dónde se prende la pantalla, en qué aplicaciones se prende la pantalla de mi teléfono, sino conoces mi corazón, conoces mis pensamientos. Señor, ayúdame a caminar como tú quieres. Ayúdame a ser instruido en ti. Ayúdame a restituir mi ofensa, a no solamente quedar decir, no, ya ahí va, ahí queda. No, no queda ahí. Busca restituir. Pídele al Señor que te lleve, ¿verdad?, a dar ese paso siguiente. Y démosle gracias al Señor, que nos instruya, que nos siga instruyendo. Estas son las instrucciones para su pueblo. Ciñamos nuestro entendimiento a la justicia del que nos creó, de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos descubres siempre, Señor. Todas las cosas quedan expuestas y a la luz. No hay nada, Señor, que no va a ser sacado a la luz, Padre, dice tu palabra. Todo va a ser expuesto, Señor, y queremos que tú nos ayudes, Señor, en este caminar. Todos somos necesitados de ti. Necesitamos, Señor, ser corregidos e instruidos en tu justicia, Señor. Gracias porque día a día, a través de tu palabra, Señor, nos enseñas y nos redarguyes, Señor. Ayúdanos a caminar como tu iglesia, como tu cuerpo. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos primeramente a reconocer ese sacrificio precioso, Señor, que mostraste, Señor, nuestro pecado y un día te revelaste, Señor, como ese único camino para restituir mi relación contigo, Señor. Gracias, Padre, por el sacrificio en la cruz. Esa sangre preciosa derramada, Señor, que pagó el precio de mi pecado y de mi culpa, Señor. Sé tú redarguyendo a los tuyos, Señor, a los tuyos, Padre, a los que manifestarás, Señor, que tienen una nueva vida, ahora una nueva vida con un nuevo propósito, Señor, dar testimonio de tu gloria, de tu presencia, de tu poder, Señor. Redarguye a los tuyos, redargúyelos, Señor. Ayúdales a ver que hay un solo camino y hay una sola forma de hacer justicia, y es de estar alineados a ti, Señor, a tu palabra. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tuyo es la gloria, el poder, por los siglos de los siglos, Señor. Ahí queremos acudir siempre, Señor. Permíteles reconocerte a ti como Señor, como Salvador, porque tú los estás recibiendo en tu reino, Señor. No es la obra del hombre, no es un mérito que un hombre pueda hacer el escogerte a ti, Señor. Es el puro afecto de tu voluntad, Señor, y el despliegue de tu misericordia y de tu amor, Señor, que nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, para ser santos, sin mancha, Señor, en medio de una generación perversa, Señor. Aquí estamos, Señor, buscando de ti, Señor, ser esos luminares que manifiesten tu justicia, Padre. Ayúdanos a todos a caminar en ese sentido, en esa justicia, Padre. Redargúyenos todos los días, Señor, de todas las cosas que debemos corregir en nuestras vidas, Padre. Produce en nosotros ese querer como el hacer, porque sabemos que es tu buena voluntad, Padre. A ti nos rendimos, Señor. Recibe en tu reino a los tuyos, Señor, a los que han recibido tu palabra, Señor. Permíteles confesarte a ti, reconocer que tú eres el Señor, confesar que tú fuiste, Señor, resucitado, levantado de los muertos, Señor, y creer en sus corazones, Señor, ese poder, el poder que te levantó a ti de los muertos, Padre. Y a cada uno de los que estamos en este caminar, Señor, permítenos seguir siendo santificados en ti, Señor. Lávanos con tu palabra, Señor. Llévanos a depender de ti, Señor. No hay otro camino, Señor. Tu palabra es suficiente, Señor. No necesitamos consejos de fuera, Señor. Necesitamos tu consejo, Señor. Alíñanos a ti, Señor. Alíñanos a ti, Señor. Tenemos el sello de tu Espíritu, Señor, y en tu Espíritu podemos entender las cosas que quieres y que tienes preparada para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por este cuerpo, por esta iglesia, Señor, que nos permite caminar alineados a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que sigas haciendo la obra en nuestras vidas y te des la gloria para ese testimonio de tu presencia y de tu poder, Señor. A ti sea la gloria, y en el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén.